La manzanilla es una planta con múltiples propiedades y beneficios, algunos de ellos muy populares, pero otros casi desconocidos. Nos adentramos en este vídeo en todos ellos para que podáis sacar el máximo provecho a esta planta tan accesible y común, de la mano de los escritos de María Treven, que nos desgrana sus conocimientos y experiencias. Quedaos hasta el final del vídeo si os interesa conocer todos sus modos de preparación, con recomendaciones sencillas que podéis preparar fácilmente en casa. Se conoce también bajo los nombres manzanilla común, manzanilla de Aragón y camomilla. La manzanilla se cría en los campos, entre las mieses, en los entrepanes y lugares incultos y arcillosos. El exagerado uso de abonos y herbicidas químicos contribuye a destruir cada día más nuestra famosa manzanilla. Normalmente se encuentra en abundancia después de los inviernos con nieve y las primaveras húmedas. La manzanilla tiene, al contrario de su variedad borde, la manzanilla bastarda, el receptáculo hueco y despide un olor aromático y agradable. No creo que sea necesario dar una descripción detallada de esta planta tan conocida. Florece a partir del mes de abril y en las tierras altas prosigue floreciendo en verano. Las cabezuelas se recogen bajo el sol de mediodía. No es una exageración si se dice es una panacea, sobre todo en el tratamiento de los niños pequeños. En todos los casos se le debe administrar al niño infusiones de manzanilla, sobre todo contra los retortijones y los dolores de vientre. La manzanilla ayuda a combatir los gases, la diarrea, las erupciones en la piel, los catarros y otras enfermedades del estómago, los trastornos de la menstruación, la menorrea y otras afecciones del bajo vientre, el insomnio, la epididimitis, la fiebre, los dolores debidos a heridas y los dolores de muelas. Es un remedio sudorífico, tranquilizante y antiespasmódico. Además, es un desinfectante y combate toda clase de inflamaciones, sobre todo las de las mucosas. En uso externo se utiliza la manzanilla para hacer compresas y lavados en las inflamaciones de los ojos, la conjuntivitis, las erupciones purulentas acompañadas de picores y en las heridas. Contra los dolores de muela se emplea en gargarismos. Cada vez que se tiene un disgusto se debería tomar una taza de infusión de manzanilla, que calma los nervios inmediatamente y antes que se agite el corazón. Un saquito de tela relleno con cabezuelas secas de manzanilla calma los dolores si se aplica caliente a las partes dolidas del cuerpo. Los baños y lavados de manzanilla son tranquilizantes y actúan favorablemente sobre todo el sistema nervioso. Después de enfermedades graves o agotamientos, le harán muy bien y le producirán un gran alivio. No olvide la manzanilla en la cosmética. Haga cada semana un baño facial con infusión de manzanilla y tendrá un cutis fresco de rosa. Asimismo, debería cuidar los cabellos enjuagándolos con una infusión de manzanilla, sobre todo si tiene el pelo rubio. Con estos baños sus cabellos se volverán suaves y brillantes. La infusión de manzanilla facilita la evacuación del vientre sin ser purgante, por lo que es muy indicada para curar indirectamente en uso interno las almorranas. En uso externo se tratan con pomada de manzanilla. Esta también sirve para curar las heridas. Los catarros y la sinusitis se mejoran pronto con baños de vapor de manzanilla. Se sobreentiende que después de estos baños no hay que exponerse al frío. El aceite de manzanilla ya se conocía en la antigüedad. Se usaba en forma de fricciones contra las neuralgias y los dolores reumáticos en los miembros. Para los antiguos egipcios, la manzanilla era la flor del dios del sol, por su poder atemperante. El nombre matricaria deriva del latino mater, madre, y alude a su uso contra las enfermedades de las mujeres y de las madres. Según los antiguos herbarios, el aceite de manzanilla hace desaparecer el cansancio de los miembros y la manzanilla hervida en agua y aplicada en la vejiga alivia los dolores. El padre Kunzel, médico naturista y conocedor de las hierbas medicinales, habla en sus escritos de una aldeana que tenía el apodo de bruja de manzanilla y a la que acudían los enfermos con sus males. Ella consiguió devolver el oído
a 5 sordos friendo un bulbo de escilla en aceite de manzanilla e instilándoles después el aceite en los oídos. Aquella bruja de manzanilla también curaba los miembros paralizados frotándolos con aceite de manzanilla. Para calmar los dolores de los ojos, hervía la manzanilla con leche y la aplicaba en forma de compresas templadas sobre los párpados, lo cual sanaba el mal al poco tiempo. Además, cuenta el padre Kinsell lo siguiente: un tejedor no conseguía dormir de otra manera que sentado. Tenía la sensación de que se asfixiaba. La bruja de la manzanilla examinó al hombre y le dijo que si no orinaba, a lo que el enfermo asintió. Este tuvo que beber una botella grande de vino en el que previamente se había hervido manzanilla. Tomaba un vaso por la mañana y otro por la noche y expeló una gran cantidad de orina, primero turbia y después siempre más clara. A los 8 días estaba curado. A continuación os hablo de los modos de preparación para que podáis utilizarlo fácilmente en casa para cualquiera de estas afecciones. Infusión: una cucharadita repleta de hierba por cada cuarto de litro de agua. Escaldar y dejar reposar brevemente. Baños: para baños de cuerpo se toman 4 puñados. Para lavados de cara o de cabello se toma un puñado de cabezuelas de manzanilla. Se escalda y se deja reposar. Compresas: un cuarto de litro de leche hirviendo se echa sobre una cucharada repleta de manzanilla y se deja reposar un poco. Se cuela y se empapan las compresas con el líquido. Baños de vapor: se escalda una cucharada sopera de manzanilla con 1 litro de agua hirviendo y se aspira el vapor debajo de una toalla grande. Almohadillas: un saquito de tela se llena con flores de manzanilla secas y se cose. La almohadilla se calienta bien en una sartén seca y se aplica a las partes doloridas del cuerpo. Aceite de manzanilla: una botellita se llena hasta el golet sin apretar, con manzanilla fresca cogida a pleno sol de mediodía y se cubre con aceite de oliva virgen. Bien tapada, se deja la botella 15 días al sol. Después se guarda en la nevera. Pomada de manzanilla: se calientan 250 gramos de manteca de cerdo y se le echan 2 puñados de flores de manzanilla, recién cogidas. Se remueve bien y se retira del fuego. Bien tapado, se deja reposar durante la noche en un lugar fresco. Al día siguiente se calienta un poco. Se cuela a través de un lienzo que se pone sobre un colador y se exprimen bien los residuos. Después de remover, otra vez la masa. Se guarda en vasijas bien limpias.